El polvo color tierra danzaba en las rendijas de luz que invadían el juzgado de Ecatepec, revelando la humedad y el olor a papel viejo impregnado en las paredes de la sala de audiencias. Elena Robles, encogida en su silla, las manos sudorosas apretando un bolso gastado, apenas podía respirar. El zumbido distante de la ciudad, mezclado con el murmullo ahogado de los presentes, amplificaba el ansioso golpeteo en su pecho. Sus ojos, rojos e hinchados, se desviaban de la imponente figura de el patrón, sentado en la mesa opuesta, la expresión de desdén en su rostro ancho y bigotudo, reflejando la certeza de su inminente victoria. Para Elena, ese hombre no era solo un usurero, sino el depredador que amenazaba con arrancarle la última chispa de esperanza de su vida. Su hija Sofía. La atmósfera era pesada, cargada de una injusticia tan palpable como el aire enrarecido del lugar. Sofía Robles, de 9 años, delgada, con trenzas que se desarmaban tercamente, estaba sentada junto a su madre, con una postura sorprendentemente erguida para una niña de su edad. Sus ojos grandes y curiosos, que absorbían cada detalle del ambiente con una intensidad casi dolorosa, se fijaban en las manos temblorosas de Elena. Sofía veía, sentía, comprendía el dolor invisible que su madre intentaba ocultar bajo una sonrisa forzada y las respuestas cortas a sus preguntas infantiles. La pequeña sentía la desesperación de Elena como si fuera propia, un punzada aguda que le recordaba la fragilidad de aquel universo donde la supervivencia era una batalla diaria. Notaba los músculos tensos en la mandíbula de Elena, la forma en que los labios de su madre se curvaban hacia abajo cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Era el dolor de la invisibilidad, de la impotencia ante un sistema que parecía no verlas. El barrio Las Brisas resonaba fuera de las gruesas paredes del juzgado, con sus incesantes sonideros y el aroma agridulce del humo de los coches, mezclado con el olor familiar de las tortillas. Para Sofía, la vida en Ecatepec era un tapiz de contrastes, donde la promesa de un nuevo día siempre venía acompañada de la sombra de la precariedad. Las casas descoloridas, los cables eléctricos clandestinos que se extendían como venas expuestas, todo hablaba de una lucha diaria por existir. Desde allí, en una elevación, se podían vislumbrar las luces centelleantes de Bosque Real, las lujosas mansiones que se alzaban como un reino distante, intocable, recordándoles la abismal división entre dos mundos, dos realidades en el mismo país. Ese abismo social no era solo geográfico, sino una barrera que separaba la esperanza de la resignación. El doctor Ernesto Herrera, el juez, entró en la sala de audiencias con la formalidad de un ritual, su impecable traje y su postura inflexible irradiando una autoridad fría. Se sentó en su imponente silla, con expresión austera, sus ojos recorriendo el ambiente con un pulcro desinterés. Para él, aquello era solo un caso más en la interminable pila de expedientes, una monótona repetición de conflictos humanos que debían ser encuadrados en los artículos y párrafos de la ley. La rigidez de su postura era casi un escudo que lo protegía de la necesidad de ver las historias detrás de los documentos, de los dolores silenciosos que las palabras formales de los abogados no podían capturar. Su reputación de inflexibilidad lo precedía. Un hombre para quien la ley era una entidad intocable, por encima de cualquier emoción o circunstancia personal. La abogada defensora de Elena, una joven recién graduada, parecía aún más intimidada por la presencia del juez que por el usurero. Su voz, inicialmente vacilante, se fue perdiendo entre tartamudeos y frases truncadas. Intentaba presentar la situación de Elena, la injusticia de la deuda, la explotación, pero sus palabras chocaban con la indiferencia del tribunal y la frialdad calculadora de el patrón. Sofía observaba cada detalle, el sudor en la frente de la abogada, la forma en que evitaba la mirada del juez. La niña sentía la impotencia, la sensación de que la voz de su madre,
y la suya propia, estaban siendo ahogadas por un sistema que no estaba interesado en escuchar la verdad detrás de la burocracia. La injusticia no era solo una palabra, sino una sensación asfixiante que le oprimía el pequeño pecho. El abogado del patrón, por otro lado, hablaba con una elocuencia ensayada, distorsionando los hechos, pintando a Elena como una madre irresponsable, una figura negligente que no merecía la custodia de su propia hija. Presentaba documentos falsificados, testimonios comprados, todo para construir una narrativa que justificara la extorsión y la amenaza de separación. La frialdad con la que manipulaba las palabras y los hechos era una bofetada a la realidad, una afrenta a la dignidad de Elena. Sofía, aun sin comprender la complejidad de los términos jurídicos, percibía la maldad detrás de la fachada pulcra, la perversa intención de deshumanizar a su madre para lograr un objetivo cruel. Era una farsa, y la inocencia de Sofía le permitía ver la mentira con una claridad cristalina. El doctor Herrera, impaciente, tamborileaba los dedos sobre la mesa, su atención dispersa mientras la abogada de Elena luchaba por articular su defensa. Él ya había tomado su decisión, basada en los papeles que tenía delante, en los dictámenes formales, en la aparente falta de pruebas concretas que refutaran las acusaciones. La ausencia de su propia hija, un abismo de dolor y arrepentimiento que él se negaba a enfrentar, había cimentado su postura de distanciamiento emocional. Veía a Sofía solo como la menor involucrada en un proceso, una pieza en el complejo tablero legal, no una niña con un corazón que latía de miedo y amor. A cada segundo que pasaba, la sentencia parecía más cercana, una guillotina invisible cerniéndose sobre las cabezas de Elena y Sofía. Un silencio tenso se cernió sobre la sala. La abogada defensora de Elena, visiblemente derrotada, bajó la cabeza, incapaz de pronunciar una palabra más. El aire se volvió pesado, la expectativa de una sentencia fatal planeando como una nube oscura. Elena cerró los ojos, una lágrima solitaria rodando por su rostro marcado por el cansancio y la ansiedad. En aquel instante de desesperación y resignación, cuando todo parecía perdido, Sofía sintió una fuerza inesperada brotar de su interior, una llama ardiente que ardía contra la injusticia. Sus ojos, antes llenos de aprensión, ahora brillaban con una determinación feroz, fijos en la imponente figura del juez, que se preparaba para sellar el destino de su familia con unas pocas palabras frías. La dignidad de su madre estaba en juego, y Sofía no podía permitir que fuera pisoteada. Con la valentía que solo la inocencia y el amor incondicional pueden generar, Sofía se levantó de su pequeña silla. La sala, acostumbrada al silencio formal de los procedimientos, fue invadida por un sonido inesperado, el arrastre de la madera bajo la pequeña presión de los pies de Sofía. Todas las miradas se volvieron hacia la niña. Su voz, aún temblorosa y embargada por el miedo, pero cargada de una convicción sorprendente, rompió la quietud. «Soy la abogada de mi madre. Ella es inocente». Las palabras resonaron en el ambiente, una bomba de pureza lanzada en el corazón de la formalidad judicial. El impacto fue inmediato, un temblor sísmico que sacudió la rigidez de aquel espacio, paralizando a todos, incluido el austero doctor Herrera. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El choque inicial en la sala de audiencias se transformó en un murmullo contenido. El doctor Herrera, que momentos antes se preparaba para dictar sentencia, se quedó paralizado con las inesperadas palabras de Sofía. Sus ojos, acostumbrados a un rigor analítico, se encontraron con los de la niña, y algo se rompió dentro de él. No era solo la osadía de una niña, sino la pureza y la intensidad de la mirada de Sofía, lo que lo golpeó como un rayo. En aquellos ojos grandes y desesperados, vio por un breve y doloroso instante la imagen de su propia hija, Ana,
alejada por años debido a su obsesión por el trabajo y la frialdad que había construido a su alrededor. La herida que él creía cicatrizada se abrió de nuevo, revelando el dolor latente de un padre que había fallado. El proceso ya no era un enmarañado de artículos, sino la historia viva de una familia. El doctor Herrera sintió un temblor sutil, casi imperceptible, recorrer su cuerpo. Carraspeó, tratando de retomar el control de la situación. Pero la imagen de Ana, pequeña y vulnerable, se superponía a la figura de Sofía. El recuerdo de una noche lluviosa, cuando Ana, aún niña, le había suplicado jugar y él, absorto en papeles del tribunal, la había ignorado. Asaltó su mente. Aquel era el gatillo, el puente invisible entre el pasado y el presente. Sofía, sin saberlo, había tocado la herida más profunda de un hombre que se esforzaba por ser impenetrable. Voz, antaño tan firme, ahora flaqueaba. No podía simplemente reprender a la niña. Había algo en aquel acto de valentía que exigía una respuesta humana, no solo judicial. El silencio que siguió a su atónita reacción se llenó con la tensión de la espera. «Señores, la sesión se suspende», declaró el doctor Herrera, su voz ligeramente más suave de lo habitual, sorprendiendo a todos. El abogado de El Patrón esbozó una protesta, pero fue acallado por una mirada fría del juez. El magistrado, ignorando las miradas curiosas y confusas, se dirigió directamente a Sofía, una actitud impensable para alguien tan reacio a las demostraciones emocionales. «Niña, ven conmigo. Necesito hablar contigo a solas». La sala quedó en un silencio absoluto, la incredulidad estampada en los rostros de los presentes. Elena, en una mezcla de pavor y esperanza, vio a su hija ser guiada a una sala lateral. El juez, conocido por su rigidez, estaba actuando de forma completamente inesperada, impulsado por una corriente sumergida de emociones que ni él mismo comprendía totalmente. En la pequeña sala, el doctor Herrera se sentó a la mesa, indicando a Sofía que se sentara en la silla frente a él. Observó a la niña, notando la dignidad en su postura, a pesar del evidente miedo. «¿Por qué dijiste eso, Sofía?», preguntó él, su voz más suave, casi un susurro, muy diferente del tono dominante que usaba en el tribunal. Sofía, con los ojos fijos en los suyos, comenzó a hablar, no con términos jurídicos, sino con la cruda verdad de sus observaciones. Describió el agotamiento de su madre, que se privaba de comida para intentar pagar la deuda, la forma en que el patrón las amenazaba con llamadas nocturnas y visitas intimidatorias. Su voz, inicialmente temblorosa, cobró fuerza a medida que detallaba las privaciones y el miedo constante que se habían convertido en parte de su vida cotidiana en las brisas. Sofía narró cómo Elena intentaba, en vano, ocultar su propia hambre, ofreciéndole lo poco que tenían a su hija. Habló de las noches de insomnio de su madre, las lágrimas silenciosas derramadas en la oscuridad, la desesperación contenida en cada suspiro. «Mi madre no es negligente, señor juez. Ella es la mejor madre del mundo», dijo Sofía, con la voz embargada, pero firme. «Ella solo quiere protegerme. Pero el patrón, él nos quita la paz, él nos quita todo». Las palabras simples, pero cargadas de una verdad irrefutable, perforaron la armadura del juez. Él, que había juzgado tantos casos de negligencia y abandono, veía ahora una demostración incuestionable de amor materno, un sacrificio silencioso que las burocracias de los procesos jamás podrían capturar. La honestidad de la niña era un espejo implacable de su propio fracaso. El doctor Herrera escuchó en silencio, la expresión de su rostro suavizándose con cada palabra de Sofía. Se vio a sí mismo en aquellas palabras, en las excusas que se daba por priorizar el trabajo en detrimento de su propia familia. La niña continuó, describiendo los gestos de cariño de Elena, el esfuerzo diario por mantener una sonrisa en su rostro, incluso cuando la esperanza parecía desvanecerse. Contó sobre la venta de tamales, el calor de la estufa, las madrugadas oscuras,
Mi madre no tiene abogados ricos como él, dijo Sofía, señalando vagamente en dirección a el patrón. Ella me tiene solo a mí. Esta frase, dicha con la inocente simplicidad de una niña, resonó en la mente del juez, revelando la crudeza de la desigualdad que él, en su burbuja de privilegio, rara vez había enfrentado de forma tan directa. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La historia de Sofía, una niña común de Ecatepec, se extendió rápidamente por las noticias locales, generando una oleada de reacciones mixtas. Algunos elogiaban el coraje de la niña, viéndola como un símbolo de la lucha contra la injusticia. Artículos de periódicos de bajo costo y emisoras de radio comunitarias celebraban la osadía de Sofía, transformándola en una pequeña heroína popular. Sin embargo, también había voces escépticas y burlas en las redes sociales que criticaban su intervención inadecuada y la consideraban un acto de irrespeto al sistema judicial. Proliferaban los comentarios maliciosos, sugiriendo que todo era una puesta en escena para manipular la opinión pública. Los medios, a veces sedientos de sensacionalismo, distorsionaban los hechos, creando narrativas exageradas o minimizando la gravedad de la situación de Elena. El patrón, sintiéndose amenazado y con su reputación de hombre intocable, empañada por la osadía de la niña, reaccionó con furia. Sus presiones institucionales se intensificaron, utilizando su red de contactos para intentar silenciar el caso. La abogada de Elena comenzó a recibir llamadas anónimas y consejos velados para abandonar el proceso. Había un claro intento de intimidación, de acallar las voces que se atrevían a desafiar su poder. El dinero de el patrón fluía para influir en los medios de comunicación y asegurar que la narrativa oficial fuera la suya. Era un recordatorio cruel de cómo la corrupción y la influencia podían sofocar fácilmente la verdad, especialmente en entornos donde la justicia ya era un lujo para unos pocos. Internamente, el doctor Herrera estaba en un torbellino emocional. La imagen de Sofía lo perseguía, no solo en los sueños, sino en cada silencio de su oficina, en cada mirada a los innumerables volúmenes de leyes en sus estanterías. Se veía dividido entre su reputación de juez implacable, construida sobre años de rigor y distanciamiento, y la creciente culpa por su propio fracaso como padre. La pequeña Sofía había abierto de golpe una puerta que él había mantenido cerrada durante décadas. La sed de justicia de la niña, tan pura y desinteresada, comenzó a corroer su indiferencia, desafiando la premisa de que la ley era solo letra fría, desprovista de humanidad. Sentía el miedo de ceder al corazón, de permitir que la emoción nublara su juicio. Pero la verdad de Sofía era innegable. La noche se convirtió en un tormento para el juez. Repasaba las escenas de la audiencia. Las palabras de Sofía resonaban en su mente. El brillo en los ojos de la niña, la pureza de su indignación, eran como una espina en su alma. Intentó refugiarse en sus libros de derecho, pero las palabras parecían vacías, desprovistas de sentido ante la vida real que Sofía había expuesto. La figura de Ana, su hija, se hizo más presente, los recuerdos de su infancia, de los momentos perdidos, lo atormentaban. Tomó una foto antigua de su escritorio, un registro polvoriento de una Ana sonriente y llena de vida. El dolor de la pérdida de esa conexión era una herida que la frialdad judicial nunca había logrado curar. Y ahora, a través de Sofía, estaba expuesta en su totalidad. Sabía que necesitaba tomar una decisión. Ignorar a Sofía sería ignorarse a sí mismo, al padre que había fallado en ser. Pero ceder a la emoción en un juicio, eso iba en contra de todo lo que representaba. Su mente racional intentaba encontrar precedentes, artículos, cualquier justificación legal que pudiera abrazar la verdad de Sofía sin comprometer su imagen de imparcialidad. Era una batalla interna entre el hombre y el juez, entre el dolor personal y el deber profesional. Con cada intento de racionalizar,
La imagen de Sofía se imponía, recordándole la fragilidad humana y la necesidad de ver más allá de las formalidades. La duda plantada por la niña estaba creciendo, echando raíces profundas en su ser. Mientras tanto, en las brisas, la vida de Elena y Sofía se mantenía en un delicado equilibrio. La atención de los medios, aunque a menudo distorsionada, trajo cierto alivio, ya que la comunidad se movilizó en apoyo. Los vecinos traían comida, ofrecían ayuda. La pequeña abogada, como Sofía empezó a ser cariñosamente llamada, inspiró un sentido de solidaridad. Sin embargo, el miedo aún persistía. El patrón era un hombre peligroso y sus amenazas eran muy reales. Elena sentía el peso de la responsabilidad, la necesidad de proteger a Sofía de aquel mundo cruel que la niña había desafiado con tanta valentía. Pero al mismo tiempo, sentía un inmenso orgullo, una admiración por la fuerza interior de su hija, que había encontrado una voz donde ella misma se había callado. La abogada de Elena, antes tan intimidada, encontró una nueva valentía en la determinación de Sofía. Se dio cuenta de que ese caso no era solo un proceso más, sino una batalla por la dignidad. Las amenazas de el patrón la hicieron más resiliente, más enfocada. Comenzó a investigar más a fondo, a buscar pruebas que pudieran desenmascarar el fraude, impulsada por la pureza de aquella niña. Sentía que tenía una responsabilidad no solo con su cliente, sino con la verdad que Sofía se había atrevido a exponer. La historia de la niña era un catalizador, una llamada a la acción para todos los que se sentían invisibilizados por el sistema, una pequeña llama que podría iluminar la oscuridad de la injusticia. El doctor Herrera, a pesar de su lucha interna, se mantuvo firme en la decisión de reabrir la audiencia. Sabía que enfrentaría escepticismo y quizás incluso críticas, pero la convicción de que algo más grande estaba en juego lo impulsaba. Comenzó a revisar los documentos del caso con una nueva mirada, buscando las entrelíneas, las inconsistencias que antes habían pasado desapercibidas. Las palabras de Sofía habían dado un nuevo significado a cada papel, a cada testimonio. Se dio cuenta de que la justicia no podía ser solo la aplicación fría de la ley, sino un delicado equilibrio entre el rigor legal y la comprensión humana. Estaba cambiando, y esa transformación, aún incipiente, sería fundamental para el desenlace de la historia. Los días previos a la reapertura de la audiencia fueron de intensa preparación para todos. Elena, con la ayuda de los vecinos, intentaba organizar las pocas pruebas que tenía, recuerdos de pagos, mensajes de amenazas veladas. Sofía, por su parte, repasaba en su mente cada detalle que le había contado al juez, cada observación sobre el comportamiento de el patrón, sobre el sufrimiento de su madre. Sabía que necesitaba ser fuerte, que su voz era la única esperanza. El doctor Herrera, aislado en su oficina, buscaba las lagunas en la argumentación de el patrón, los fallos en su documentación fraudulenta. Sentía la presión de los medios, la mirada del público, pero sobre todo, la responsabilidad para con aquella niña que había despertado su propia humanidad. El patrón, confiado en su impunidad y en las influencias que ejercía, seguía comportándose con arrogancia. Veía la reapertura de la audiencia como un mero formalismo, una oportunidad para reafirmar su poder. Subestimaba a Sofía, la consideraba solo una niña, incapaz de cualquier impacto real. Su certeza en la victoria era inquebrantable, y ya planeaba cómo usaría la custodia de la niña para humillar aún más a Elena. La arrogancia de el patrón era la personificación de la desigualdad, la creencia de que el poder y el dinero estaban por encima de la justicia y la dignidad humana. Estaba ciego por su propia soberbia, incapaz de prever la fuerza que vendría de un lugar inesperado. Llegó el día de la reapertura de la audiencia. El juzgado de Ecatepec estaba más concurrido que nunca. La prensa se aglomeraba en las puertas, micrófonos en mano,
ávidos por cada detalle de aquella historia que había capturado la atención del país. Curiosos y simpatizantes de Elena y Sofía llenaban los bancos, la expectación flotando en el aire. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, mezclada con una pizca de esperanza. Todos esperaban ver el desarrollo de aquel enfrentamiento entre el poder del dinero y la fragilidad de la inocencia, entre la ley y la verdad pura y cruda. Sofía y Elena, una al lado de la otra, sentían el peso de todas aquellas miradas, pero también la energía de un apoyo silencioso. Elena sentía el corazón acelerado, las manos sudorosas. El miedo a perder a Sofía la consumía, pero la valentía de su hija, el recuerdo de aquel «yo soy la abogada de mi madre», resonando en su mente, la mantenía firme. Miró a Sofía, que estaba visiblemente nerviosa, pero con los ojos fijos en la mesa del juez, una determinación silenciosa en su expresión. La madre sabía que el destino de ambas estaba en las manos de aquella niña y en la conciencia del doctor Herrera. Era un momento decisivo, un punto de inflexión donde su fragilidad se enfrentaría a la dureza del sistema, y la esperanza parecía una burbuja a punto de estallar. El patrón entró en la sala con una sonrisa presuntuosa, ajustándose su costoso traje. Se sentía invencible, el amo del juego, seguro de que la verdad se moldearía a su voluntad. Su abogado, con la misma arrogancia, organizaba sus papeles, las pruebas falsificadas que sellarían la condena de Elena. La postura de el patrón era de desdén, de quien ve a los oponentes como meros obstáculos a aplastar. Intercambió miradas de complicidad con algunos de los presentes que, secretamente, apoyaban sus métodos. Para él, la presencia de los medios era solo un escenario más para su demostración de poder, y la pequeña Sofía, una molestia que sería rápidamente despachada. Cuando el doctor Herrera entró en la sala, se estableció un silencio respetuoso, pero había una expectativa diferente en el aire. Su mirada era más contemplativa que austera. Sus movimientos, aunque firmes, transmitían una nueva dimensión. Se sentó y, antes de cualquier formalidad, sus ojos buscaron los de Sofía. Un gesto sutil, casi imperceptible, fue intercambiado entre ellos. Un pacto silencioso, una promesa no verbal de que algo diferente sucedería. La sala, antes dominada por la formalidad, estaba ahora impregnada de una tensión mixta de esperanza e incertidumbre, de ruptura de paradigmas. La presencia del juez, antes un símbolo de frialdad, ahora irradiaba una complejidad recién descubierta que intrigaba a todos. La audiencia comenzó con el abogado de el patrón, presentando sus pruebas manipuladas. Hablaba con desenvoltura sobre la supuesta negligencia de Elena, los documentos que probaban las deudas exorbitantes y la incapacidad de la madre para cuidar a Sofía. Cada palabra era una puñalada en el corazón de Elena, que escuchaba en silencio, con la cabeza baja. El abogado describía un escenario de miseria e irresponsabilidad, construyendo una imagen de Elena que la deshumanizaba completamente, transformándola en una caricatura de sí misma. Era una orquestación de mentiras, cuidadosamente elaborada para justificar la crueldad de la separación de madre e hija. La abogada de Elena intentaba intervenir, pero sus objeciones eran rápidamente derribadas por el abogado de el patrón. El doctor Herrera escuchaba todo con una atención inusual, no con la frialdad de antes, sino con una mirada perspicaz que analizaba cada palabra, cada gesto del abogado. Notaba las inconsistencias, las medias verdades, los puntos que no encajaban con la verdad que Sofía le había contado. La historia de explotación y desesperación que la niña había narrado en su sala particular resonaba en sus oídos, contrastando violentamente con la narrativa cuidadosamente construida por el patrón. El juez sentía la indignación crecer dentro de sí, una rabia justa que se mezclaba con su propia culpa no resuelta. Sabía que necesitaba actuar, no solo como un juez, sino como un hombre que finalmente estaba
viendo la verdad. El momento más tenso de la audiencia llegó cuando el abogado de El Patrón finalizó su argumentación con una sonrisa victoriosa en el rostro. Creía que había sellado el destino de Elena. Un silencio expectante se apoderó de la sala, todos esperando la palabra del juez. El doctor Herrera, sin embargo, no pronunció la sentencia. En cambio, sus ojos se volvieron hacia Sofía, que estaba sentada junto a su madre, con las manos unidas sobre el regazo, el pequeño cuerpo temblando ligeramente. Era el momento del cambio, el punto de no retorno, donde la voz de la inocencia tendría la oportunidad de hacerse oír en medio del aparato de la ley y la opresión. Niña Sofía, la voz del doctor Herrera resonó clara y firme en la sala. ¿Te gustaría hablar? La pregunta tomó a todos por sorpresa. El abogado de El Patrón intentó protestar, pero fue interrumpido por un enérgico gesto del juez. Elena miró a su hija, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y orgullo. Sofía respiró hondo, levantándose de su silla. La sala pareció contener la respiración. El foco de todas las atenciones ahora en la pequeña figura de la niña, que se preparaba para confrontar la injusticia con la única arma que poseía, la verdad de su corazón. Sofía caminó hasta el centro de la sala, sus pequeños pasos resonando en el silencio. Miró al doctor Herrera, quien la observaba con un ánimo silencioso. Luego, sus ojos se volvieron hacia El Patrón, quien la miraba con una mezcla de desprecio e irritación. La niña, con la voz aún un poco temblorosa, pero cargada de una convicción inquebrantable, comenzó a hablar. No usó términos jurídicos complicados, sino el lenguaje de la verdad y de la experiencia vivida. La voz de la inocencia confrontando la farsa del poder. El ambiente de la sala de audiencias pareció encogerse, el mundo exterior desapareciendo, y lo único que importaba era la voz de aquella niña. Describió las noches en que su madre se despertaba con pesadillas por las amenazas, las veces en que Elena fingía no tener hambre para que Sofía pudiera comer. Contó sobre las notas con los montos de la deuda que El Patrón dejaba en la puerta, siempre aumentando, siempre asfixiando. Habló del miedo que las obligaba a cambiar el camino a la escuela, para evitar encontrarlo en las calles. La voz de Sofía era un hilo de valentía que tejía el tapiz de la verdad, exponiendo la crueldad de El Patrón y la injusticia que él representaba. Cada palabra era un golpe contra la fachada de legalidad que el usurero había construido. La pequeña describió cómo su madre, a pesar de todo el sufrimiento, nunca perdió la ternura. Nunca dejó de contarle cuentos antes de dormir. Nunca dejó de abrazarla. Mi madre me da lo que él no puede quitarme. Amor, dijo Sofía con lágrimas corriendo por su rostro, pero con la voz firme. Habló de la dignidad de Elena, que trabajaba incansablemente para mantenerlas a las dos, vendiendo tamales, lavando ropa, haciendo todo lo posible por sobrevivir. Las palabras de Sofía pintaban un cuadro vívido de resiliencia y sacrificio, contrastando con la imagen de negligencia que El Patrón había intentado imponer. No solo estaba defendiendo a su madre, sino a todas las madres invisibilizadas por la crueldad del sistema. La sala estaba en completo silencio. El murmullo que antes llenaba el ambiente había desaparecido, reemplazado por una conmoción palpable. Muchos de los presentes tenían los ojos llorosos, impactados por la simplicidad y profundidad del testimonio de Sofía. El abogado de El Patrón parecía aturdido, incapaz de interrumpir la avalancha de verdad que la niña derramaba. Intentaba gesticular, pero el doctor Herrera lo impedía con una mirada severa, dejando que Sofía continuara. La emoción era contagiosa, y la pequeña abogada, con su verdad desnuda y cruda, estaba desmantelando las mentiras de El Patrón una por una, no con leyes, sino con la fuerza del corazón. Vi a mi madre llorar a escondidas. La vi con miedo, dijo Sofía, señalando directamente a El Patrón. Él miente. Él quiere quitarme a mi madre porque ella no tiene dinero para pagar lo que él inventó. A él no le importa la justicia, solo el dinero.
La acusación, viniendo de una niña, resonó con una autoridad que ningún abogado experimentado podría igualar. El rostro de el patrón palideció, su arrogancia desmoronándose ante la verdad innegable pronunciada por Sofía. Intentó decir algo, pero las palabras no salían, asfixiadas por la indignación que ahora se volvía contra él, no solo desde dentro del tribunal, sino desde todos los rincones de la sala. El doctor Herrera, viendo la inocencia y la dignidad en la niña, sintió renovado el coraje. Se dio cuenta de que ese era el momento. Con una mirada firme hacia el patrón y su abogado, intervino. «Basta. El testimonio de esta niña es más elocuente que cualquier documento que ustedes hayan presentado. He escuchado suficiente». El juez entonces, con una claridad y una voz que antes le parecían imposibles, comenzó a desenmascarar las contradicciones en las acusaciones de el patrón. Señaló las fallas en los documentos, las inconsistencias en los testimonios, la naturaleza fraudulenta de toda la argumentación de la defensa del usurero. Reveló cómo el patrón había inflado la deuda de Elena con intereses abusivos, cómo las pruebas presentadas por él eran inconsistentes y falsificadas. Con un golpe de martillo simbólico, el doctor Herrera desarmó a el patrón social y emocionalmente, exponiendo su crueldad y avaricia ante todos. El antagonista, antes tan imponente, parecía encogerse en la silla, su rostro antes arrogante ahora contraído en una máscara de pánico y vergüenza. La verdad de Sofía había sido la hoja que cortó la telaraña de mentiras y opresión. El doctor Herrera, antes el juez frío, se había transformado en un defensor de la justicia, guiado no solo por la ley, sino por la pureza del amor de una niña. La sala de audiencias permaneció en un silencio atónito, roto, solo por la respiración agitada de el patrón y el llanto contenido de algunos presentes. La cruda y punzante verdad pronunciada por Sofía flotaba en el aire como una densa niebla, imposible de disipar. El doctor Herrera, antes el juez frío y distante, ahora se erguía en su silla con una nueva postura. La autoridad que emanaba de él ya no era la de la fría burocracia, sino la de una conciencia despierta. Miró a el patrón, que ahora parecía pequeño e insignificante ante la dignidad de aquella niña. La escena, que iba a ser un triunfo de la opresión, se había transformado en un escenario para la revelación de la injusticia, y el juez se vio como el instrumento de esa revelación. «Señor Robles», la voz del doctor Herrera resonó, ahora cargada de una indignación contenida, un tono que pocos habían presenciado. Sus alegaciones son, cuanto menos, cuestionables. Su conducta, conforme lo describe la testigo, la señorita Sofía, revela un patrón de extorsión y abuso. Ya no se centraba únicamente en los documentos, sino en la narrativa humana que Sofía había pintado con sus palabras. El juez tomó los documentos presentados por el patrón y los alzó, su expresión de desaprobación evidente. La frialdad analítica había sido sustituida por una claridad moral, impulsada por la pureza del testimonio de la niña. Sentía la responsabilidad no solo de juzgar el caso, sino de reparar una herida social. El doctor Herrera comenzó a desglosar cada una de las pruebas del patrón. Con voz firme, señaló las inconsistencias en las fechas, las firmas falsificadas y los intereses ilegales añadidos a la deuda. Este documento, dijo, golpeando con el dedo una hoja, presenta una tasa de interés que excede con creces lo permitido por la ley. Es una clara violación. Y este de aquí, continuó, mostrando otro papel, contiene una fecha que contradice los registros bancarios de la señora Robles, que, curiosamente, fueron omitidos de su documentación. Con cada fallo expuesto, el abogado de el patrón palidecía más, y el propio usurero se encogía, su confianza desmoronándose ante la meticulosidad del juez. La sala estaba en un frenesí silencioso.
Los periodistas garabateaban en sus cuadernos y el público intercambiaba miradas de sorpresa y satisfacción. La escena era un espectáculo de reparación moral. El doctor Herrera, que antes parecía un monarca intocable, ahora se conectaba con la causa de la justicia, con la voz de los oprimidos. Miró directamente a el patrón, sus ojos perforando el alma del usurero. Señor Robles, sus acciones no solo demuestran avaricia, sino un flagrante desprecio por la dignidad humana. El intento de usar la ley para silenciar y oprimir a los más vulnerables es una afrenta a este tribunal y a todos los principios de justicia. La reprimenda del juez no era solo legal, sino moral, una condena pública que resonaría mucho más allá de las paredes del juzgado. La abogada de Elena, antes tan intimidada, recuperó la voz. Se levantó, sus ojos brillando con una nueva confianza, y presentó las pocas pruebas que había logrado reunir, ahora validadas por la postura del juez. Testimonios de vecinos que presenciaron las amenazas de el patrón y extractos bancarios de Elena que mostraban los pagos con intereses abusivos. El doctor Herrera aceptó las pruebas con un asentimiento de cabeza, validando la lucha de aquellas mujeres. Era un cambio de poder completo, la fragilidad transformándose en fuerza y la voz de la verdad, antes ahogada, resonando con una claridad ensordecedora para todos los presentes. La resiliencia de Elena, antes invisible, era finalmente reconocida. El patrón intentó una última jugada, balbuceando algo sobre ser víctima de una conspiración, sobre que las acusaciones eran invenciones de una niña. Pero su voz era débil, temblaba de miedo y desesperación. El doctor Herrera lo interrumpió con un gesto de la mano. Su intento de desacreditar el testimonio de la señorita Sofía solo refuerza su propia falta de carácter. La inocencia y la claridad de una niña son a menudo más reveladoras que la retórica vacía y las pruebas falsificadas de adultos inescrupulosos. Las palabras del juez fueron como martillazos finales en el ataúd de la credibilidad de el patrón, despojándolo de cualquier vestigio de autoridad moral que aún pudiera tener. El punto culminante del giro ocurrió cuando el doctor Herrera, con una mirada que abarcaba toda la sala, declaró: considerando las pruebas presentadas, el comportamiento del demandado y, sobre todo, el testimonio irrefutable de la señorita Sofía Robles, este tribunal decide: las acusaciones de negligencia contra Elena Robles son infundadas y, por lo tanto, absueltas. Un suspiro colectivo de alivio y celebración recorrió la sala. Elena rompió a llorar, abrazando a Sofía con fuerza, mientras la niña se apretaba contra su madre, las propias lágrimas de alivio mojando la camisa raída de Elena. Era la liberación, la justicia que finalmente llegaba para quien menos lo esperaba. Pero el juez no había terminado. Además, continuó él, con voz aún más fuerte, ante las pruebas de fraude y extorsión presentadas y el claro intento de manipulación de este proceso, este tribunal ordena la detención inmediata de el patrón para investigación y posterior juicio por sus crímenes. Que se haga justicia, no solo en la letra de la ley, sino en su esencia moral. La frase final fue un golpe aplastante para el patrón, quien abrió los ojos de par en par. Su rostro, antes arrogante, ahora contorsionado en una máscara de pánico y desesperación. Era el giro completo, el agresor convirtiéndose en el agredido, el sistema, una vez ciego, ahora viendo con claridad la injusticia. Oficiales de justicia se acercaron a el patrón, quien intentó resistirse, pero fue rápidamente sometido. La escena era simbólica, la figura de la opresión siendo llevada, su pose de poder desmantelada por la verdad de una niña. El público estalló en aplausos, una ola de conmoción y alivio llenando el ambiente. Los periodistas corrían para registrar cada detalle, cada expresión en los rostros de Elena y Sofía, quienes ahora se miraban con la certeza de que habían vencido. Los medios transmitían instantáneamente las noticias. La historia de Sofía extendiéndose como pólvora por las redes sociales y los canales de noticias.
La victoria de una niña sobre un sistema corrupto era un poderoso mensaje de esperanza para todos. Elena y Sofía, aún abrazadas, sentían los ojos de todos sobre ellas. Ya no eran invisibles, eran símbolos de resistencia, de que la voz, por pequeña que fuera, podía resonar con una fuerza avasalladora. El doctor Herrera observaba la escena con un nudo en la garganta. Vio el alivio en el rostro de Elena, la determinación en Sofía, y por primera vez en mucho tiempo sintió un calor en el pecho que no era la rabia o la culpa, sino la satisfacción genuina de haber hecho lo correcto. El cambio no fue solo para la familia Robles, sino para él mismo, que había reencontrado la humanidad en su profesión. La presencia de su hija, Ana, parecía más cercana, casi aprobando su acto de valentía. Aquel día en el juzgado de Ecatepec se convirtió en un hito. La escena de Sofía levantándose para defender a su madre y la subsiguiente decisión del doctor Herrera transformó lo que sería un caso más de injusticia en un momento de revelación pública. El impacto emocional fue abrumador. Muchos lloraban, otros aplaudían de pie. La dignidad de Elena fue restaurada y la valentía de Sofía celebró la pureza de la justicia que trasciende formalidades. La conmoción se extendió más allá de los límites del tribunal, llegando a personas en diferentes esferas de la sociedad, forzando una reflexión sobre la ceguera de la ley y la necesidad de empatía en el sistema judicial. La noticia del arresto de El Patrón por fraude y extorsión y la absolución de Elena Robles resonó en todo México. La historia de Sofía, la pequeña abogada, ocupó los titulares de los periódicos. Fue tema de debates en programas de radio y televisión. El nombre de Ecatepec, antes asociado a la violencia y la desigualdad, ahora se vinculaba a un símbolo de esperanza y resistencia. La opinión pública se dividió entre la admiración por la niña y la conmoción por la corrupción expuesta. El impacto no fue solo legal, sino moral. Una redefinición de lo que significaba la verdadera justicia en un país marcado por tantas disparidades. El doctor Herrera, antes conocido por su frialdad, se convirtió en un nuevo tipo de héroe, el juez que se atrevió a ver más allá de los papeles y a escuchar la voz de la inocencia. Su decisión, antes impensable para él, lo transformó. Había redimido no solo a Elena, sino a sí mismo, reconectándose con la humanidad que había suprimido durante tanto tiempo. Su imagen, antes la de un hombre distante y racional, ahora evocaba respeto y admiración, una esperanza de que la justicia pudiera ser menos ciega y más compasiva. La presencia de los medios, antes un inconveniente, ahora parecía un catalizador para el cambio, una forma de amplificar el mensaje de que la verdad prevalece. El enfrentamiento de Sofía con el patrón no fue solo un choque legal, sino un duelo de almas. La pureza de la niña contra la corrupción del adulto, la vulnerabilidad contra la opresión, y la victoria fue de la verdad. La escena final del acto, con el patrón siendo retirado de la sala bajo las miradas de condena del público y el llanto de alivio de Elena y Sofía, fue un triunfo simbólico. La humillación que el usurero quería infligir a la madre y la hija le regresó a él con fuerza multiplicada. Era la imagen de un sistema que, por un breve y poderoso momento, se había inclinado ante la humanidad y la valentía de una niña, prometiendo una reparación no solo legal, sino social. La decisión del doctor Herrera repercutió mucho más allá de las paredes del juzgado de Ecatepec, desatando una ola de impacto colectivo que barrió México. La historia de Sofía y Elena, la madre absuelta y la hija valiente, ya no era solo un caso judicial, sino un relato inspirador de resistencia y esperanza. Los medios, que antes dividían su atención entre el sensacionalismo y la crítica, ahora celebraban el giro, transformando a Sofía en un símbolo nacional de que la dignidad y la justicia sí pueden prevalecer sobre la opresión. Surgieron reportajes profundos sobre las condiciones en Las Brisas y otros barrios humildes,
exponiendo la realidad de la explotación de usureros y la vulnerabilidad de familias como la de los Robles. Las consecuencias fueron inmediatas y profundas. En Ecatepec, la noticia de la condena de El Patrón por fraude y extorsión fue recibida con una mezcla de alivio y satisfacción. Muchos que antes vivían bajo el yugo de usureros similares, temiendo represalias, ahora se sentían alentados a denunciar. La historia de Sofía, la niña que se atrevió a hablar, despertó una ola de solidaridad comunitaria. Organizaciones de derechos civiles, inspiradas por el coraje de la niña, comenzaron a crear programas de asistencia legal gratuita, enfocados específicamente en madres solteras y familias vulnerables que eran blanco de explotación. La voz de Sofía se había transformado en un megáfono para los invisibilizados, un llamado a la acción para la sociedad y para el propio sistema de justicia. La postura del doctor Herrera, antes visto como un hombre frío e inflexible, lo transformó en un símbolo de esperanza para los marginados. Su imagen, antes la de un juez impersonal, ahora irradiaba una empatía inesperada y empezó a ser buscado para charlas y seminarios sobre la importancia de la humanidad en la aplicación de la ley. Aquel juicio no lo cambió solo como profesional, sino como ser humano. Había reencontrado un propósito, una conexión con la justicia que trascendía el formalismo. La herida de la ausencia de su propia hija, Ana, comenzó a cicatrizar a medida que él se permitía ser más humano, más accesible. Para Sofía y Elena, la vida volvía a empezar con dignidad y una nueva perspectiva. La absolución trajo no solo la libertad, sino la certeza de que la justicia, aunque tardía, sí puede alcanzar a los menos favorecidos. Elena consiguió un empleo formal en una panadería local. Sus tamales, antes vendidos en la calle, ahora eran solicitados en eventos comunitarios, un símbolo de su resiliencia y del giro de su historia. Con la ayuda de la comunidad y de una organización de derechos civiles, se mudaron a una casa mejor, con paredes enteras y la promesa de un futuro más seguro. La casa sencilla pero digna, en un barrio vecino, era un testimonio concreto de la transformación en sus vidas, un refugio de la precariedad de las brisas. 10 años pasaron. Sofía Robles, ahora de 19 años, es una joven estudiante de Derecho en la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Sus ojos grandes y curiosos mantenían el mismo brillo de antes, pero ahora cargados de conocimiento y una determinación aún mayor. Se dedicaba a los estudios con ahínco, motivada por la promesa silenciosa que se había hecho a sí misma en aquel tribunal: ser la voz de quienes no pueden hablar. Su despacho de abogado soñado no era un lujoso consultorio en el centro de la Ciudad de México, sino un centro de apoyo jurídico gratuito en Ecatepec, donde ayuda a mujeres y familias en situación de vulnerabilidad, honrando la promesa hecha a su madre y a todas las Elenas de México. El doctor Ernesto Herrera, ahora retirado de la magistratura, es un mentor y amigo de Sofía. Actúa como consultor jurídico voluntario para la iniciativa de la joven, dedicando su tiempo y experiencia a la causa de la justicia social. Su relación con su propia hija, Ana, fue restaurada, inspirada por el coraje de la niña que un día le hizo ver la humanidad detrás de la ley. Él y Ana visitan con frecuencia el centro de apoyo en Ecatepec, y la dinámica entre padre e hija es de un amor y respeto que antes parecían imposibles. La transformación del doctor Herrera es un testimonio vivo del poder que una sola vida puede tener para cambiar la trayectoria de otra, y de cómo la vulnerabilidad puede ser un catalizador para la redención. La historia de Sofía no es solo un recuerdo de un caso aislado, sino un movimiento continuo de transformación social en Ecatepec y más allá. El centro de apoyo jurídico que ella ideó se convirtió en un faro de esperanza, un lugar donde la justicia se hizo más accesible para todos, independientemente de su condición social. Madres solteras encuentran amparo,
familias reciben orientación y la comunidad se organiza para luchar por sus derechos. El barrio Las Brisas, aunque aún enfrenta desafíos, comenzó a ver los frutos de una nueva conciencia, donde la solidaridad y la búsqueda de la dignidad se convirtieron en la fuerza motriz, un legado de la pequeña abogada de 9 años que se atrevió a desafiar el poder. Sofía, junto a su madre Elena, quien la acompaña y apoya en cada paso, se convirtió en un ejemplo de que la verdadera fuerza no reside en la autoridad o el dinero, sino en la pureza y la valentía de quien busca la justicia para proteger el amor. Su viaje, de una niña invisibilizada a una voz poderosa, inspira a miles a creer que el cambio es posible, que la compasión y la empatía son tan importantes como la ley. La resiliencia, la lealtad familiar y la sed de justicia de Sofía se convirtieron en la llama que ilumina el camino hacia un futuro más equitativo, donde la indignación se transforma en acción y la esperanza se materializa en oportunidades para todos. ¿Alguna vez fueron testigos de una injusticia como esta? ¿Cómo reaccionaron? Si esta historia te tocó el corazón, deja un comentario. Queremos saber tu opinión. Comparte este video si tú también crees que la dignidad no depende de la cuenta bancaria. Suscríbete si crees que la pureza del alma puede mover montañas.